Cuando comienza el primer capítulo de Más allá del jardín, aparecen una serie de escenas aparentemente aleatorias que no tienen sentido hasta que terminas de ver la serie. Sin embargo, estas escenas de circos y juguetes antiguos, imágenes oscuras de personajes extraños y la música que las acompaña te remiten a alguna situación que tal vez ocurrió hace mucho tiempo. Lo curioso es que se siente como extrañar algo que aún no conoces. Después, cuando ves por primera vez a los protagonistas de la serie, Wirt y Greg, quienes se encuentran perdidos en un bosque, asumes que tal vez se trata de dos niños que vivían en una aldea cercana. No sabes con exactitud en qué época se desarrolla la historia, pero cuando combinas todos estos elementos con la vestimenta de los niños, inmediatamente asumes que se trata de una historia de época, es decir, que no se lleva a cabo en la actualidad. ¿Por qué piensas esto? Pues porque usaste tus sentidos y el contexto que te da la serie para llegar a esta apresurada conclusión. El problema es que en este caso no fue la correcta. Y es que nuestros sentidos pueden llegar a fallarnos y cuando lo hacen llegamos a conclusiones equivocadas. Y algo muy interesante de esta caricatura es que constantemente nos está recordando que nuestra percepción no es infalible. Hola queridos geekers, bienvenidos a una nueva entrega de Más allá de lo evidente. Una serie de videos que hace mucho tiempo que no hacía, en los que analizo a profundidad algunos productos infantiles para descubrir su significado oculto. El día de hoy vamos a hablar de cómo es que la caricatura Más allá del jardín nos habla acerca de la percepción y de nuestros sentidos, para descubrir si lo que consideramos verdad es algo objetivo o depende de la opinión. Verás que si ponemos atención encontraremos detalles muy interesantes en estos productos aparentemente para niños. Si te gusta la animación, tal vez deberías de saber que HBO Max de Estados Unidos tiene convenios con compañías como Studio Ghibli y Crunchyroll, por lo que puedes encontrar mucho de su contenido ahí. Regularmente no puedes acceder a este contenido desde otros países, pero aquí es donde entra la VPN que tiene Kaspersky. Lo que la VPN de Kaspersky hace es que te permite acceder a servidores de alta velocidad alrededor del mundo, al mismo tiempo que protege tus datos personales. Esto hace que puedas tener acceso en todos tus dispositivos al catálogo mundial de los servicios de streaming que ya tienes contratados. También puedes adquirir el antivirus de Kaspersky, el cual protege por completo tus dispositivos con 3 capas de protección, sistema anti-hackeo, además de que está diseñado para ser lo más ligero posible. Ahorita tienen una gran promoción para ti en ambos productos. Voy a dejarte un link en la descripción del video en el cual vas a poder adquirir la VPN al 70% de descuento y el antivirus al 50%. Pero eso no es todo, ya que si usas mi código personal tienes un 10% extra. Estamos hablando de un 80% de descuento para la VPN y un 60% para el antivirus. Así que no puedes dejar pasar esta oportunidad. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. El primer dilema al que se enfrentan Wirt y Greg en el primer episodio es el hecho de que no saben si pueden confiar en el extraño leñador al que se encuentran. Es decir, tiene una actitud extraña y habla de una bestia misteriosa que habita en el bosque y parece estar obsesionado con producir un aceite que viene de los árboles. En ese momento, Wirt y Greg no tienen más información y lo único que pueden hacer es intentar usar sus sentidos para tomar una decisión. Los sentidos son un mecanismo fisiológico de sensación que nos permiten obtener información de nuestro entorno. A través de ellos podemos llegar a conclusiones incluso cuando la información no es tan obvia. Es decir, ¿has notado alguna vez que alguien te hace un cumplido falso? ¿O tal vez piensas que le agradas o le desagradas a alguien por la manera en la que te ve o te sonríe? Todos en algún punto hemos intentado leer una situación o el lenguaje corporal de los demás para llegar a ciertas conclusiones. Incluso inventamos a personajes como Sherlock Holmes o Dr. House, ya que de cierta manera consideramos esta capacidad de deducción admirable. Sin embargo, no todos somos Sherlock o House y a menudo podemos equivocarnos, ya que nuestros sentidos no son infalibles. Es decir, si comes algo salado y después algo dulce, las cosas te saben diferentes. Si le preguntas de qué color es este vestido a alguien, algunos te dirán que es negro con azul y otros blanco con dorado, e incluso nuestro oído puede llegar a ser engañado a través de ilusiones auditivas como el efecto Shepard, el cual te engaña para pensar que una nota se hace más aguda infinitamente. Pero más allá de que nuestros sentidos pueden fallar, creo que la historia nos dice que tenemos sesgos a la hora de interpretar la información que recibimos de ellos. En este mismo primer episodio, Wirt y Greg son atacados por una especie de lobo gigante que está tras los dulces de Greg. En un principio ellos llegan a la conclusión de que se trata de la bestia, pero cuando este se atora en el molino y escupe una tortuga, se dan cuenta de que simplemente se trataba de un perro en problemas. Esto es algo muy similar a lo que vimos en el episodio Escuela para Animales, el
el cual creo que podemos estar de acuerdo en que debió llamarse Patatas con Melaza. Oh, patatas con melaza, si quieres tú una taza. Aquí hay un gorila que aparentemente está aterrorizando la escuela, pero después descubrimos que simplemente era el prometido de la maestra quien se había quedado atorado en el disfraz de gorila y estaba intentando pedir ayuda. La primera vez que ves el capítulo seguramente llegas a la misma conclusión que todos. Hay un gorila que es un monstruo y le quiere hacer daño a los animales. No obstante, la segunda vez te das cuenta que el gorila nunca intenta lastimar a nadie y ahora sí puedes entender que simplemente se trataba de alguien pidiendo ayuda. Y esto es algo que me encantó de la caricatura, que cuando la vuelves a ver obtienes distintas lecturas de las mismas situaciones. Esto también podemos verlo en el episodio de las calabazas. Tú asumes que van a condenar a Wirt y a Greg a la muerte o algo muy malo por haber pisado las calabazas, cuando en realidad simplemente les dan un par de horas de trabajo comunitario y el hueco que los hacen cavar no es para enterrarlos a ellos, sino para darle la bienvenida a otros miembros de su comunidad. ¿Por qué llegamos a estas conclusiones? Pues porque regularmente es lo que sucede en las historias. Las personas con aspecto aterrador o monstruos regularmente son malvados, no solo en la ficción actual, sino desde los antiguos cuentos del folclore europeo. Y eso de un forastero llegando a una aldea que parece esconder un secreto, regularmente nunca acaba bien. Nosotros tenemos esa información y lo usamos para llegar a conclusiones. Entonces esto nos dice que las experiencias pasadas o lo que hemos vivido o las historias que conocemos afectan la manera en la que percibimos las cosas. Pero, ¿por qué sucede esto? En 1924, un juguete popular llamado pizarra mágica despertó el interés de Sigmund Freud, y es que resulta que a través de su funcionamiento, Freud quiso explicar una de sus teorías, la cual tiene que ver precisamente con la manera en la que percibimos el mundo exterior. Este juguete ya no se fabrica, pero se trataba de un bloque de 3 capas, una capa protectora, una hoja encerada y una lámina de cera. La idea era que los niños usaran un objeto punzante para presionar las 3 capas y se formaba un dibujo, el cual desaparecía cuando separabas las capas. Es un poco similar a lo que sucede con estos juguetes nuevos. Estos ahora funcionan con imanes, pero podemos usarlos para ilustrar el mismo punto. Si te fijas, yo puedo hacer dibujos infinitos en este pizarrón y borrarlos fácilmente. Sin embargo, si vemos el juguete más de cerca, nos podremos dar cuenta de que se queda una huella de los trazos que hicimos con anterioridad. Es decir, nuestro pizarrón no está completamente limpio. Lo mismo sucedía con la pizarra mágica original. Parecía que los dibujos se borraban, pero si lo examinabas, podías notar que los trazos antiguos se seguían viendo. Freud decía que algo similar sucedía con nosotros, que nuestro inconsciente conservaba trazos, por decirlo de alguna manera, de eventos anteriores, que el pasado nos deja marcas, lo cual él llamó huellas mnémicas, y que por eso la percepción es un acto subjetivo, ya que está marcado por las huellas del inconsciente. ¿Qué significa esto? Pues que distintas personas van a percibir el mismo evento de manera diferente, porque tienen diferentes contextos. De hecho, si viste Más allá del jardín más de una vez, seguramente tú mismo percibes la caricatura de una manera distinta. La caricatura entonces juega con esto y a menudo nos presenta situaciones que leemos de cierta manera por el contexto personal y cultural que tenemos, pero resultan ser algo diferente. Un ejemplo muy claro está en el capítulo El repicar de la campana, en donde la tía Susurros le pregunta a Lorna si llegó alguna visita, cuando ella dice: Han entrado a la casa de la muerte, niños. Su muerte. Nosotros asumimos que la tía es el monstruo que se come a las personas y que tiene a Lorna de esclava ordenando los huesos de sus víctimas. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque hay un gran antecedente en los cuentos de hadas de ancianas que resultan ser brujas come personas, como es el caso de Baba Yaga. Sin embargo, cuando vuelves a ver el capítulo, te das cuenta de que la tía intentaba salvar a los niños del verdadero monstruo, el cual habitaba dentro de Lorna. Como dijo Greg: Por alguna razón creí que la vieja era la que se comía a la gente, pero todo el tiempo fue Lorna. Eso solo nos da una gran lección. En este sentido, Más allá del jardín funciona como una especie de anticuento, el cual subvierte varios tropos y clichés que habíamos visto en antiguos cuentos de hadas. Por ejemplo, hay muchos relatos en donde un animal le debe un favor a un ser humano y lo ayuda en su búsqueda, tal y como ocurre con Beatriz, y también están esas historias de benevolentes hadas madrinas que ayudan al desamparado en tiempos difíciles. Lamentablemente, en este caso, Wirt y Greg tuvieron que descubrir que su historia no funcionaba de esta manera y que Adelaide y Beatriz no eran lo que en un principio se imaginaron.
Pero creo que el punto más importante de la serie está en el episodio 9, en donde se nos revela la verdad de los protagonistas. Porque aquí ya no solamente estamos hablando de cuentos de hadas que no funcionan como nosotros pensamos, sino de cómo esta percepción nos afecta de manera personal. Desde los primeros episodios comenzamos a sospechar que tal vez Wirt y Greg no son habitantes de alguna aldea antigua debido a que mencionan algunos conceptos más modernos como teléfono, hot dog o incluso secundaria, y cuando vemos el capítulo 9, estas dudas por fin son aclaradas. Aquí nos damos cuenta de que ellos son simplemente dos niños que se encontraban pidiendo dulces en Halloween, quienes se pierden debido a un malentendido con un policía. Pero más allá de eso, podemos ver que la percepción que Wirt tiene del mundo es sumamente pesimista. El primer indicio de esto lo vemos cuando una compañera de Wirt le menciona que Sarah, la chica que le gusta, será invitada a salir por Jason Fonderberger. Cuando esto sucede, podemos ver a Wirt sumamente abrumado porque él piensa que Jason es carismático, inteligente, el paquete completo, y que él no podrá competir contra semejante rival. Posteriormente, cuando conocemos al verdadero Jason Fonderberger, nos damos cuenta que es algo completamente diferente a lo que Wirt nos pintó. Jason es inseguro, raro, e incluso Sarah parece sentirse incómoda con sus demostraciones de afecto. Esta percepción sesgada de Wirt también podemos verla cuando él piensa que Jason y Sarah se juntarán para reírse de él y su cinta con poesía y clarinete. Sobre todo, el capítulo nos muestra que Wirt es un niño sumamente inseguro que a menudo piensa que los demás se reirán de él, a pesar de que todos se portan de una manera muy amable. ¿Qué es lo que hay en la pizarra de Wirt que lo hace percibir la realidad de esta manera? Realmente no lo sabemos, pero creo que todos en algún punto nos hemos llegado a identificar con esta sensación fatalista y de pensar que las demás personas nos quieren lastimar cuando no siempre es así. Ahora, por otro lado, Greg parece vivir la vida de una manera mucho más ligera, sin tantos trazos en su pizarra, y tal vez por eso se siente como un alma tan libre y despreocupada de la opinión de los demás. Lo más complicado del asunto es que, obviamente, tampoco podemos vivir desconfiando de nuestros sentidos. De hecho, en el primer capítulo, Wirt comienza a confiar en el leñador porque prendió la fogata para mantenerlos cómodos. Si hubiera querido lastimarlos, ya lo hubiera hecho y no dejó la puerta cerrada. Sin embargo, como todo en esta caricatura, la respuesta era realmente más complicada, ya que el leñador de cierta manera sí trabajaba para la bestia. No tenía planes de lastimar a los niños y en verdad quería ayudarlos, pero, sin saberlo, talaba la madera de almas que se habían quedado en el bosque para mantener el espíritu de su hija con vida dentro de la lámpara. Y este es otro punto muy interesante, que el verdadero poder de la bestia consistía en manipular a los demás para que creyeran que estaban viendo algo dentro de la lámpara, cuando en realidad no es así, y la única manera en la que el leñador pudo finalmente derrotar a este monstruo que acecha en el bosque fue dándose cuenta de que sus sentidos lo estaban engañando. Parece poca cosa, pero cuando llevas tanto tiempo viviendo con una percepción del mundo en la cabeza, es sumamente difícil poder ver algo diferente. Lo mismo sucede con Wirt. Vivió tanto tiempo pensando que los demás lo van a lastimar que le tomó toda una aventura en un mágico bosque habitado por personajes excéntricos y criaturas extrañas para darse cuenta de que tal vez el mundo no es tan malo como él pensaba. Y es que, a pesar de que Más allá del jardín funciona como una especie de anticuento, sigue teniendo una moraleja al final del camino. No podemos estar seguros de que nuestra percepción es la correcta, pero tampoco podemos vivir pensando que las peores cosas siempre nos van a pasar. Para esto, tal vez tenemos que prestarle un poco más de atención a un par de líneas de la canción con la que inicia esta caricatura, la cual dice: las cargas pasadas, solo ecos del ayer. Si un sueño no es real, ¿por qué no jugar? Es un poco difícil para mí salirme del tema de los superhéroes por aquello del algoritmo, pero si te gustó este video me ayudarías muchísimo compartiéndolo para que YouTube y yo sepamos que sí es de tu interés. Voy a dejarte aquí con otros videos de esta sección. Eso es todo por hoy. Yo soy Go y sigue viendo Más allá de lo evidente.